es interesante y es parte de, creo que tiene que ver con las características de los pueblos originarios en sus sucesivos hechos históricos. No sé si te acordás la presencia cuando vinieron los conquistadores, el tema de la gripe, la sífilis, la tuberculosis y otras pandemias que se dieron en la humanidad, digamos, ¿no? Sí. Y si hay algo que tienen estos pueblos es la oralidad, es decir, tienen la memoria oral, ¿no? Y eso se va transmitiendo de generación en generación, digamos, ¿no? Y esa oralidad que reside en sus barandú y en sus ancianos, vienen con una conducta con respecto a esas situaciones trágicas y colectivas, ¿no? Por ejemplo, se recluyen en su comunidad en la zona de los que no son urbanas ni periurbanas, cierran sus fronteras culturales y físicas, es decir, que no dejan ingresar a los de otras culturas que son portadores probablemente de los que son portadores, y cierran también físicamente con tranca el acceso a ese territorio en el cual viven. Bueno, esa experiencia lo podemos contar en Concepción de la Sierra, ahí en Santa María. Podemos contarle esto en la zona de Ruiz de Montoya, que está frontera con 4 departamentos geográficos que son de límites, por ejemplo, Garoapé, Ruiz de Montoya, Campo Grande y Aristóbulo, ahí donde se inicia el cerro, ¿sí? De la ruta 7 hacia Aristóbulo, entre Jardín y Aristóbulo. Bueno, ahí hay comunidades que están directamente en la frontera de nuestra selva paranaense, como lo que te conté en la selva paranaense, a Obiófera, que están allá en el Soberbio, entrando el camino al Moconá, o el camino que entra por el Soberbio y sale en Paraíso, ya prácticamente en cercanía de San Pedro, donde hay un centro de investigación tecnológica y científica de la Facultad de Ingeniería, digamos, ¿no? Después hay comunidades que también están perirurales, que son la zona de, por ejemplo, Aurora, ¿no? En Aurora. Después hay comunidades que están como, por ejemplo, el 25 de Mayo, que tienen casi más de 5.000 hectáreas de territorio con nombre en título de ellos, que está en 25 de Mayo, que están distanciados más o menos unos 20 kilómetros del casco urbano y que tienen relaciones excelentes con los no originarios, porque en este proceso de reivindicación y de restitución o de garantizar el Estado o derecho a este pueblo-nación, que se da desde el 2002 prácticamente en Misiones, y para darte un poquito un panorama entre la pandemia y sus accesos a derechos colectivos. Sí. Evo Morales ingresa como presidente de Bolivia cercano al 2010, y acá en el 2003 el Estado les reconoce como sociedad originaria o sociedad ancestral y por lo tanto sujetos de derecho. O sea que esta sociedad no eran humanos. O sea, para la República pasaron 200 años, para la democracia que se inicia en el 83, después de la caída de la dictadura genocida, recién en ese hecho histórico donde el ingeniero Carlos Rovira, el mandato cumplido como gobernador, reconoce a esta sociedad como preexistente a la República, y les permite varios hechos que son de gigantesca ejemplaridad para los demás pueblos de Argentina, que son 38, que es que tengan su propia organización ancestrales reivindicadas y que puedan tener con el Estado una autopista de ida y vuelta, es decir, que el Estado no puede hacer nada sin una consulta previa y libre informado, y que ellos deben exigir al Estado en la incorporación al concepto de ciudadanía, o sea, incorporarse a tener documentos. A partir del acceso a la documentación,
empiezan el Estado, a la exigencia de ello, a tener vivienda, a tener, como el día de hoy, tiene energía gratis. Es la única sociedad, el único sector social, aparte de otras situaciones como por ejemplo los enfermos que son electrodependientes u otras situaciones particulares, pero esto como sociedad, como pueblo, tienen acceso a la energía gratuita para abastecer en su bomba de agua, las escuelas, las salas de penauxilio, bueno, todo lo que ellos tienen como incorporándose al concepto de sus derechos, digamos, ¿no? Y en la pandemia utilizan las mismas pautas que tienen desde lo ancestral, que es recluirse, protegerse, encerrarse dentro del marco de su convivencia tradicional y empezar a producir alimentos sanos. ¿Sí? Por eso que hay que caracterizar a la sociedad originaria entre lo que son urbanos, que son lo de San Ignacio, lo de León, y están ahí en la zona de Capiodí, hay Iguazú, esos son todos urbanos, ya son originarios urbanos, o sea, ciudadanos urbanos, digamos, ¿no? Sí, exacto. Y después tener lo que están en las colonias, que son periurbanos, que están en las colonias, que son Ruta 7, después tenés allá en Monte Carlo, tenés a 45 kilómetros ya con Arauco, que es una ruta que sale en Fracram, ¿sí? Después tenés en Pasarela, Piajú, que es una comunidad que también se accede por Monte Carlo. Después tenés una que es perirural, que es Perutí, que está a 3 kilómetros de la Ruta 12, después del Arroyo. Es una comunidad grande. Alcázar. En el Alcázar, porque hoy la comunidad más grande, para contarte un ejemplo, más grande de Misiones, donde hay casi 200 familias, más de 1000 seres humanos, es en Perutí. Y la segunda, más grande de Misiones, que le sigue en cuanto a número, es Fraclán. Bueno, y después se van dando en Pozo Azul, que también es casi urbanizada, porque al tomar carácter de distrito municipal, entonces ellos ya prácticamente están adentro del ejido municipal, digamos, ¿no? Más allá de tener 5.000 hectáreas de monte con título de propiedad, digamos, ¿no? Claro. Entonces, en las pandemias ellos se recluyen y tienen la gigantesca tarea de producir para consumir, porque saben que son procesos desconocidos y de larga influencia en su propio seno de pueblo o de nación, y también saben que quienes padecen eso son los no originarios, lo que se le llama Yoruba, digamos, o sea, los no originarios. Los que están en la colonia son amigos de ellos, que van al almacén, los que van al pueblo a abastecerse. Bueno, todo eso ellos organizan. No así las comunidades que están en la Ruta 12, que ya son prácticamente urbanizadas, que ya ya el control ya es difícil. Ustedes lo pueden ver en la Plaza San Martín o en Amitre, donde ya el control de la autoridad se le escapa por todos lados y ya tiene actitudes de carácter individualista, egoísta. La familia se vuelve de forma independiente. Los programas asistenciales que se han elaborado en esto. A ver, Miki, vamos por parte. O sea, hay varios temas que siempre son polémicos, que tienen aristas muy particulares en este tiempo de pandemia. Primero, se cuidan mucho. Tema recurrente en la capital de la provincia de Misiones, Avenida Mitre. Ahí vemos habitualmente, por temporada, a muchos niños en Boa Guaraní que están pidiendo monedita, vendiendo productos, vendiendo comida. ¿Qué hay ahí? Una descomposición de los adultos, y son urbanos. Son lo que la sociedad en sí tiene un sesgo incorporado, que es la religiosidad. Ajá. Y la religiosidad, ¿qué hace? Lo miran a ellos, lo idealizan a ellos, sujetos de lástima, de filantropía, de caridad, o de llevarle ropita de muerto o mercadería vencida o lo que fuera. ¿Sí? Las famosas ONG. O gente bien intencionada, o organizaciones sociales bien intencionadas. ¿Sí? Pero lo que provocan en esa sociedad es una situación de ser parásito y dejar de producir,
dejar de plantar, dejar de cuidar a sus hijos, y lo llevan, cuando eso se va agotando en términos del asistencialismo, tanto del Estado que salió y tanto de las organizaciones religiosas fundamentalmente o indigenistas, es que ellos dejaron de producir. Dejaron su maíz, dejaron su mandioca, dejaron su batata, dejaron su sandía, dejaron todo lo que ellos tenían histórico como producto natural, sin tener agrotóxico o que sean biodegradables en términos hasta las bolsitas. Bueno, uno te va a la comunidad y lo ve, viste la botella de maná o las bolsitas tiradas, una situación de aspecto muy lamentable, digamos. Pero es 30 familias las que están en eso y las que extraen a sus parientes con el dolor de que la primera víctima de esto es la mujer. Ahora, ¿quién provoca ese dolor? El hombre y su machismo, su famoso concepto de patriarcado, ¿sí? ¿Y a qué lleva el dolor y el aprobio y la violencia a la mujer? Que el niño es concebido como un recaudador a los efectos de garantizar para ese adulto descompuesto sus adicciones. Y ese tema de que no tienen para comer, que no hay bichitos, ¿viste? Todos ellos tienen ese discurso para saciar sus adicciones y que la sociedad en sí diga, el pobrecito están abandonados por el Estado no le da nada, entonces ya aparece una agrupación política, aparece ya personajes de la política, viste, que hace denuncia mediática y ellos ya se prenden, que hay que echarle a fulano que está tantos años, bueno, todo lo que vos quieras. Pero si de los 3.500 familias vinieran 500, vinieran 1.000, vinieran 1.500 familias o vinieran 200 familias, ¿te imaginas los cientos y miles que estarían rondando por Posada? Y sin embargo siempre es el mismo grupo que está en la Mitre por la 9 de julio. Y son los mismos adultos que se esconden detrás de los árboles y que se esconden detrás de arbustos a ver si el niño recibió 20 pesos, 10 pesos y ya rechazan inclusive la comida. Inclusive en la 9 de julio rechazan si vos le compras chipa, si le dan una bolsita de ropa, rechazan. ¿Por qué? Porque lo que tiene que atesorar la mamá para como en relación con ese descompuesto es el dinero. Pero son tan poquititos que no alcanzan a impactar sobre la sociedad en su conjunto, porque el Estado les sigue garantizando acceso al agua, y ese acceso al agua es del 70%, el acceso a la vivienda es más del 60% de la nación originaria, el acceso a sus territorios, resguardo de los cultivos. Ustedes saben bien que el ministerio de Marta Ferreira tiene casi más de 10 originarios contratados, empleados, que están asistiendo en términos de herramientas y semillas. Ustedes saben que en el agro hay guaraníes que están contratados con sueldo para generar actividades productivas. La sociedad sabe que en salud pública hay centenares de nombrados y contratados guaraníes para la complementariedad de la salud. ¿Te acordás lo que pasaba hace 20 años con los desnutridos? Exacto. ¿Te acordás? Ahora, sí. ¿Dónde están los desnutridos ahora? O sea, hay un servicio de salud que le garantiza no solamente el acceso a la salud en tiempo, sino a la vacunación, las 19 vacunas, al parto, que vayan al hospital, al trabajo de la mamá en el proceso de como parturienta, viste, con el seguimiento de toda la aparatología que tiene la unidad de salud en Jardín América, en Puerto Rico, en Monte Carlo, en El Dorado, en Iguazú, en Oberá. Es decir, ellos son ciudadanos originarios que tienen acceso a todo lo que el Estado les garantiza, pero lo que ha hecho estragos es el asistencialismo del Estado en planes y programas. Porque imagínate, pensemos, una familia originaria que vive en Leoni, cobra 5 hijos, ¿cuántos miles de pesos cobran? ¿Cuánto cobran 5 chicos? Claro. ¿14.000? ¿15.000? ¿16.000? Sí, por ahí. Bueno, y agregarle 10.000 pesos más.
Ujú. Bueno, y agregarles si se anotan como trabajadores rurales que quedaron sin el trabajo de la tarefa o el trabajo de la cartilla por las crisis. Ujú. O sea, si cada unidad familiar están accediendo a ese monto de dinero, ¿por qué no llegan al 10 o al 15? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues bueno, ¿por qué? Exactamente, el adulto que venían acá sigue accediendo ¿a qué? A sus adicciones. Entonces tenemos que apelar a que todos los programas de asignación universal, las tarjetas alimentarias, tienen que transformarse en ser alimento para el niño y para la madre y para el A ver, anciano. Arnulfo, a ver si me queda claro. Hoy tenés un grave problema de adicciones en las comunidades, en los pueblos originarios. En 30 familias, que son los que vienen recurrentemente y son los mismos. Y se presentan muchos que no son más que familias como caciques, que son de Leoni, de Profundidad, y algunas familias de Maracatú ahí de Los Ramos, que viene supuestamente a generar venta de limones, ¿sí? Y que cuando nosotros llegamos con la municipalidad dice, si usted me lleva mercadería a Leoni, nosotros dejamos de venir. Te extorsionan, ¿no? O me dan a mí un contrato y yo ahí dejo de venir. O sea, hay caudillos, hay personas que necesitan, a partir de presión, acceder de parte del Estado a que nosotros retrocedamos en toda la política originaria, en que ellos deben ser capaces de producir lo que consumen y que deben ser capaces de también ir a la escuela, ir a la universidad, como ahora se recibió nuestra hermana de abogado, como hay médicos, como se están yendo a la universidad. O sea, generacionalmente hay una nueva perspectiva de cómo sus hijos van a ser profesionales, van a ser investigadores con ICET. Hay, por ejemplo, un esfuerzo inmenso en la Universidad de Ciencias Forestales, que me gustaría que ustedes puedan llamar a la universidad, cómo ellos están ingresando a las ciencias forestales desde la escuela de San Pedro, ¿sí? Desde San Pedro. O sea, ¿cuánto esfuerzo humano hay desde la intendencia, las universidades, desde la escuela secundaria, de las EFA, están estudiando en las EFA, en las escuelas técnicas? Hay más de 1.000 jóvenes en el secundario, y hace 22 años no había ninguno. Y eran poquitos los que iban a la primaria y abandonaban encima. ¿A quiénes, cuando se da el sí, Miki, ¿a quiénes le conviene, a qué políticos, a qué ONG, como mencionaste, les conviene que estos ciudadanos originarios estén mendigando en las calles de Posadas? A lo que no comulgan con esta política institucional de libre determinación, porque saben que los recursos se manejan, es decir, en la única estructura de representación de una nación originaria de las 39 en Argentina, que tienen manejo de presupuesto, ¿sí?, en un ámbito del Estado, para que con consulta previa, libre e informado, ellos exijan el acceso a determinadas cuestiones que hacen a sus necesidades estratégicas, ¿sí? Independientemente de que accedieron políticamente a ser parte en la complementariedad de la medicina, son parte en la complementariedad de su educación, tanto educación occidental, la nuestra, y muchas escuelas privadas religiosas, y también en su lengua madre, y también en la complementariedad con ecología, que lo tienen contratado o nombrado como parte del resguardo de nuestro animalito y de nuestro bosque o de nuestro ambiente. Están ellos comprometidos. Son cientos de empleados públicos en no más de 3.500 familias. Y estos 30 que vienen descompuestos vienen a saciar sus vicios y son tomados como referentes de la totalidad. Y no es así, no es así. Si por eso te decía, ¿qué pasa si estos 30 están en sus casas, atendidos, contenidos, produciendo, carpiendo, plantando, trabajando junto a sus colonos y trabajando con... Ellos jugaban pelota con los colonos. Yo te quiero algún día llevar, y para que conozca la sociedad,
como con el intendente de Ruiz Montoya, el intendente de León y el intendente de Capiobí, jugaban pelota, comparten, trabajan en sus chacras, son contenido y vivieron en sus chacras, estuvieron en el arroyo, en el balneario, son hermanados. Te digo más, la policía se han criado juntos. Se han criado junto con la policía. La policía hace 2 días parió una señora en el marco de la lluvia que no pudo movilizarse y ni llegar a tiempo la ambulancia, y el parto lo atendió la policía. Hay una relación fraterna histórica con la policía. Y hoy con las intendencias se reafirma ese proceso. ¿Por qué? Porque como ellos tienen y son ciudadanos originarios, tienen el derecho de ser elegidos o elegir. Por lo tanto, participan también en los actos electorales, no solamente como electores, sino también como candidatos a concejales, a intendentes. Es decir, el Estado les garantiza como ciudadanos el acceso a todo lo que ellos exigen y conciben que son derechos de carácter colectivo, pero a estas ONG que vos decís, no le conviene considerarlo como un pueblo o una nación, le conviene considerarlo como una comunidad. Entonces, en esa comunidad, como ellos van y viven en la comunidad, que vivían en una casa, tenía acceso al agua, la energía, planes y programas, se corren a 5 cuadras o a 1000 metros y lo hacen ranchito y lo sacan fotos, mirá cómo están, está hace 20 años, no le dan nada, están muriéndose. Y es solamente a los efectos de poder tener control y denunciar, porque son denunciólogos seriales o porque tienen ideas contrarias a esta política institucional, y es correcto y es bueno que lo sea. Lo que no pueden usar es la perversión de que ellos en lo colectivo están desatendidos. La perforación de agua, te imaginás, este pueblo viene de hace 15.000 años. Las perforaciones de agua que se hicieron con el IMAS, que se hicieron desde acá, que hicieron de obras públicas, que se hicieron hasta con el INTA. Se hace el recupero de la naciente con el INTA, ¿sí? El recupero de la naciente y actividades productivas. Eso no se ve. Por supuesto que no quieren que se vea. ¿Por qué? Porque eso hace que se sensibilice cuando vos sacás la foto de un lugar que sea un ranchito y que ellos están ahí en situaciones tristísimas. Pero ¿de dónde vienen? De una comunidad madre. Por ejemplo, una comunidad madre es Pozo Azul, una comunidad madre es Tamanduá, una comunidad madre en la zona de todo el valle de Cuñapirú, que es Cuñapirú, y se dividieron en 7 pedacitos. Y se dividen a instancia de hacer tuca-tuca desde afuera. Desde afuera no hacen tuca-tuca. ¿Qué pasa con el tema de la denuncia sistemática y permanente sobre el territorio que es de ahí, del tema del desbosque que ellos están denunciando que sucede en la Ruta 7? Que es Cacupé. ¿Acaso no sabían las autoridades? ¿Acaso no sabían los docentes? ¿Acaso no sabían las autoridades de esa comunidad en la que se estaba yendo para hacer posible esa extracción que está prohibido? ¿Qué pasó? ¿Dejaron que sucedieran? ¿Participaron? ¿Le tuvieron algo al cambio? Pero después la víctima, ¿quién sale? El ministro y sale el intendente. ¿Me entendés? Entonces, claro. Nos parece, por eso este medio de comunicación es casi un eslabón con la verdad, y la verdad siempre es relativa. Pero lo que tienen ustedes informadores es buscar la fuente y la veracidad de la fuente y también la corroboración, ¿cierto? Sí, a ver, la última pregunta, Arnulfo. Sí. Si me pudieras resumir en una palabra, ¿qué hay detrás del pedido de mendigar niños de los pueblos originarios en las esquinas de Posadas? ¿Qué hay detrás? Uno, que ellos se presten a partir de los hechos de tiempo atrás, que han sido asistidos de carácter asistencialista, de los errores del Estado, cuando ellos solamente eran sujetos de lástima,
Hay mucha gente buena, pero pocas justas, de que tenemos que pensar que son parte de una sociedad, de la política partidaria, que antes no tenían acceso a lo electoral porque no tenían voto, no eran ciudadanos. Por lo tanto, hoy sí son ciudadanos, entonces pueden ser motivos de que sumen para un lado determinada cantidad de votos. Por lo tanto, son propuestos, empujados a que vengan. Y lo más dramático, te cierro con esto para que la sociedad sepa. Sí. Este es un pueblo originario que no participa en partidos políticos, nunca ha sucedido, sino que el Estado lo reconoce como una sociedad, un pueblo, nación, sujeto de derechos colectivos y particulares. Si hay hechos de sangre, se investiga, va preso. Si hay violaciones, tiene que ir preso, porque saben muy bien que están cometiendo situaciones de violación a los niños en el marco del convenio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no se le puede, me parece a mí, engañarlo, que vos tenés que afiliarte a la agrupación Evita, a la agrupación CCC, a la CETEP para tener, ¿entendés?, en una construcción de un edificio de 10 pisos, que vos vas a tener acá un polideportivo, o que vos vas a recibir provista, o que acá vamos a hacer tal o cual programa, porque vos tenés que ser miembro de esta agrupación política, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando en Bonpland, está pasando en Perutí, donde ya hay situaciones de violencia, con sangre, con hechos de sangre, con secuestro del personal del Estado. Han secuestrado a 2 miembros de acá, de la dirección, cuando estaban llevando soluciones alimentarias a la familia, y la policía, cuando lo fueron a liberar a estos descompuestos, lo atacaron con foiza, con machete, con piedra, con palo. ¿Dónde estaba? Bueno, es decir, hoy tenés una pelea política partidaria muy fuerte. No es pelea. Es lo que estamos buscando, garantizar que ellos tengan acceso como ciudadanos a elegir y ser elegidos. Primer hecho, pasó las elecciones y tienen toda la libertad de ir a estudiar en el pueblo o estudiar en su escuela, que es bilingüe, en su comunidad, ir a la secundaria o a la universidad. Pero también se pueden, si quieren, pueden afiliarse a quienes quieran de acuerdo a su interés de carácter occidental, digamos, ¿no? Pero si la autoridad, que es el cacique, dice, estamos en cuarentena, sostengamos la cuarentena no a reuniones, no hagamos reuniones y asambleas, no hagamos baile, no tomemos bebida alcohólica, no miremos películas pornográficas, porque tenemos acceso, que ahora estuvimos hablando con Marandú para que ponga filtros y que tenga horario, porque ya no duermen más la gurizada, duermen toda la mañana, todo el día, aquellos lugares donde, por ejemplo, Perutí. Entonces, todo lo que hace a que el Estado le garantice acceso a determinados derechos tiene que ser evaluado por la consulta previa libre e informado, para que cuando ellos accedan a esos derechos tengan responsabilidad y tengan obligaciones, no solamente derechos, porque hacemos más daño que soluciones. Entonces, la afiliación que se hace a la Evita o a otras agrupaciones por parte de un partido político tiene una cuota de utilizarlos, de engañarlos en base a mentiras, en base a futuras frustraciones, y lo más triste, incorporan la violencia de afuera, adentro de una sociedad que fue fraterna, y fue fraterna también con la sociedad no originaria, como el caso que está pasando en Perutí. Entonces, la tarea que nosotros tenemos como Estado es que sigamos siendo capaces de interpretar, de dialogar, de encontrarnos en un camino de no salir de la fraterna relación que hemos tenido 200 años. De la democracia 83 a la fecha no ha habido un solo hecho, ¿me entendés?, de que ha provocado dolor en la sociedad de ellos o en nuestra sociedad. A ver, me quedé pensando, ¿tenés mucho consumo pornográfico en las aldeas? Sí, también consumo de droga, tráfico. Pero digo, vos hablaste del tema de Marandú, que le van a pedir a Marandú que pongan filtro porque consumen mucha pornografía. Sí. ¿Y cómo controlar? Claro, pero si voy a esto, digamos, vos me confirmás que hay mucho de eso de consumo. Pero sí es libre.
y tienen acceso a computadora y a teléfono, tienen toda la voluntad de tenerlo, y si tiene acceso para poder comprarlo, lo hicieron. Yo no pude evitar, ni nadie pudo evitar, ni nadie además, salvo que hemos conversado con sus autoridades, que ellos no saquen crédito del ANSES para hacer fiesta, cuando en realidad era la comida del niño. Pero no han sido todos, no hay que generar, han sido los menos. Han sacado crédito del ANSES antes de las elecciones, cuando se estaba dando la PASO, ¿para qué? Para hacer fiesta. Pero en realidad después, cuando le hicieron el descuento del ANSES, en vez de cobrar la totalidad del fondo que le daba el ANSES para que tenga comida al niño, ¿qué pasó? Le sacaban la cuota. Y encima, como dejaron de plantar, ¿en dónde recurrieron? A la municipalidad improvista o a organizaciones que sean asistencialistas para que le dé a efecto de seguir sorteando su recompostura de no producir. Por eso que la complejidad de esto, y por eso que son pocos. Por eso te estaba diciendo, esto es lo urbano. En lo urbano hay muchas situaciones que es imposible que el cacique tenga posibilidad de seguir construyendo sus valores culturales y su cosmovisión en base a la producción y el consumo. ¿Sí? Es muy difícil, porque llega una ONG, te ofrece alfajores y te monta una capillita verde con letras de neón en coreano. ¿Cómo puede hacer? Y vos te vayas y ves en luces de neón con las rayitas de iglesias coreanas, ¿viste? Y ellos gritando, con los niños, con alfajores. ¿Cómo puede evitar? Solamente fortaleciendo su cosmovisión, su cultura, sus costumbres. Ellos tienen que seguir siendo lo que siempre desearon, histórica, y que hoy tiene el auxilio del Estado, porque se inscribieron en el registro de culto en Cancillería en el 2003, final de 2003, porque deben ser considerados, el Estado le debe garantizar el resguardo de su espiritualidad. ¿Sí? El resguardo de su espiritualidad tiene 15.000 años. ¿Cuánto tiene el almanaque judío? 5.000 años. Sí. Y este pueblo originario viene con la espiritualidad hace más de 15.000 años. Entonces es un proceso complejo, difícil, claro. Y hay que existirlo. Manantial lo está asistiendo, Manantial está asistiendo a numerosísimos jóvenes que ya tienen situaciones de adicciones crónicas y cosas que vos tenés que consultar, digamos, ¿no? Claro. Pero es un peligro ya para la sociedad civil, y si la violencia encima se instaló en un lugar donde no tienen más miedo al Estado, no le respetan más al Estado, este grupo de compuestos, ¿qué podemos hacer? Si vienen en la plaza y vos le decís, no hay que tener a los niños en situación de esclavitud, y lo primero que ellos salen a decir es que ellos tienen derecho a tener a sus propios hijos esclavos. Estos no son los guaraníes, no son de ninguna manera. Tenemos que pensar en los guaraníes, y para eso ellos están acá, participan y tienen todo manejo. Por eso hay una organización que se llama Consejo, y por eso también hay gente hoy que son electores, hay gente, hay personas, hay candidatos, hay figuras políticas que lo único que hacen, hablan de ellos, claro, tratando de llevar agua a su molino, engañándole, cuando tiene el Estado hoy presente resolviendo los problemas estructurales de una sociedad que ha quedado invisibilizada durante siglos. Arnulfo, te agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? Gracias por el testimonio, porque la verdad que impactante. Te mando un fuerte abrazo, gracias, ¿eh? Ojalá que siempre la verdad y el amor y la patria sea siempre el otro. Gracias, buen día, hasta luego. Gracias.